Familia Cósmica, bienvenidos a su programa Historias Cósmicas, donde compartimos una ventana a historias reales. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque se ha creado una conexión para conocer la labor, los saberes y el sentir de una voz del maíz. Y me dirán, ah, caray, ¿qué es eso? ¿No? Es una persona que se ha dedicado a rescatar saberes y a compartir lo que hay en torno al maíz. Y una de las cosas que más me gusta de Violeta es su carisma y es lo que transmite con esa sonrisa tan preciosa que tiene. Así que bueno, Violeta, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por pues darnos este espacio y digo darnos porque pues traigo varios invitados especiales a este evento y también pues a los compañeros, a Efraín que pues a través de él pues se dio esta invitación y también a todas aquellas personas pues que me han compartido a través de sus conocimientos y de su labor en campo, los conocimientos sobre el maíz. Entonces, preparé una exposición muy chiquita, la voy a compartir para irles como relatando esta parte del maíz. Entonces, permítanme un momentito, voy a compartir pantalla. Tú me dices si, sí se está iniciando. Perfecto. Bueno, pues quisiera decirles que pues justamente el maíz es considerado como un espíritu vivo. O sea, no podemos hablar del maíz como un objeto, sino por el contrario, como un ser vivo que va transmitiendo pues su conocimiento también al hombre a través de su uso y de su trabajo y principalmente pues por el, por el alimento que él significa para nosotros. O sea, es un todo. O sea, no solo es como un elemento que queda eh, eh, que tiene una función más allá y que significa también el ciclo de vida del mismo ser humano, ¿no? Y también en la representación, o sea, por ejemplo, la mazorca, tenemos una mazorca y pues también tienen sus cabellos, por ejemplo, en algunos lugares se le tratan como niños, ajá, así es. Entonces, por ejemplo, dicen que cuando el viento corre entre la milpa es porque es el dios del maíz en advocación de niño que está jugando entre los maizales, ¿no? Entonces también es como un ser muy lúdico, o sea, porque también tiene esa representación pues de la infancia, o sea, es un niño también, ¿no? Por ejemplo, en algunas culturas también a los niños cuando son pequeños se les dice mazorquitas, o sea, como esta representación también de vida, ¿no? O sea, el maíz va en constante ciclo de la vida del ser humano. Bien, entonces aquí pues mi presentación pues comienza justamente con este acercamiento. Yo trabajo lo que es el Códice de Fray Bernardino de Sahagún y principalmente pues lo que va a ser el capítulo 13, que es de todos los mantenimientos. El capítulo 13 del libro 11, que aquí va a aparecer, libro 11, es decir, libro 11, va a representar en el capítulo 13 de todos los mandamientos y, perdón, de todos los mantenimientos. Y el primer mantenimiento, justamente, pues dice aquí párrafo primero del maíz. Entonces, es el primer elemento de la alimentación. O sea, nosotros podríamos pensar que claro, existen dentro de la milpa toda una serie de plantas, de arbences, como se les dice, pero el elemento del maíz es como la punta, o sea, y es a partir de ese elemento que se van integrando los demás. Aquí, por ejemplo, en el párrafo segundo, precisamente trata de la siembra y del cultivo del maíz. Esta imagen es muy importante porque esta imagen se refiere a la selección de semilla. Pero a mí me gusta mucho porque la persona que está haciendo la selección de semilla también está entablando un diálogo con el maíz.
o sea, en muchas culturas, o sea, uno le habla a la tierra, uno le pide permiso a la tierra, uno le pide permiso al maíz para ser cultivado. O sea, no es una apropiación, sino es un diálogo en uno que ejerce a través de este cultivo. Y por ejemplo, aquí tengo esta representación de esta mazorca, que es una mazorca melliza, que también se encuentra pues dentro del Códice Florentino. Y por ejemplo, aquí la tengo en vivo para que ustedes la vean. Está en el Códice Florentino, pero si se dan cuenta, pues la representación de los granos también son como, voy a acercar un poquito más, y se llama melliza porque conserva un mismo lote. Aquí yo ya corté esta para que ustedes puedan ver cómo es el centro. ¿Sí? Si se dan cuenta, es un lote muy chiquito. Y este se dice que este maíz es un maíz primitivo. O también, por ejemplo, primitivo, pero también nativo. Es decir, que es de los más antiguos. Y también otra característica del que yo tengo en mano es que es un maíz tunicado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada granito va a tener una túnica. También va a ser conocido como maíz indio o maíz tunicado o en su nombre científico maíz tunicata. Muchos investigadores durante el siglo XX, siglo XIX, estuvieron trabajando sobre este maíz, pero lo que pasó es que cuando se hizo en los años 50 el trabajo por Efraín Cholocoxin, solo encontraron un fragmento de esta mazorca. Y a lo que solo quedó pues como citado, pero no se hizo un análisis sobre, por ejemplo, ¿cuál sería un análisis que hace uno sobre una mazorca? Uno, por ejemplo, ¿cuántas hileras de granos tiene? Tamaño de grano, tamaño de mazorca, diámetro del lolote. Todos esos elementos pues son los que uno toma en cuenta cuando se hace de manera técnica, pues todas estas caracterizaciones. Pero, pero por ejemplo, para Efraín Hernández Cholocoxin, él decía que el maíz no provenía del Teocincle. Esa es una teoría, o sea, existe una teoría de que el maíz proviene del Teocincle, pero existe otra teoría de que existió un ancestro como tal del maíz. Y a lo que se dice que pues ese ancestro fue estas mazorcas, las mazorcas de maíz tunicata, que es como esta. Me voy a acercar un poquito más a la cámara para que ustedes lo puedan ver. Esta, por ejemplo, es muy bonita porque tiene en cada grano, si ven, un jaspeado blanco. Acá tenemos otra que es como más rojiza. Esta también es un poco más rojiza. Entonces, estos elementos son los que van a constituir. ¿Y qué dice Efraín Hernández Cholocoxin? Es un libro que se llama La Cholocoxia. Cuando puedan leerlo, él es el primer investigador mexicano, él es nativo de Tlaxcala, y entonces él hace todo un recorrido por diferentes lugares de la República Mexicana para ver las diferentes variedades de maíz que existen. Y entonces, entre esas variedades, solo va a mencionar la tunicata, pero va a decir pues que del tunicata se va a derivar el maíz. ¿Y qué pasa con el teocincle? Lo que él dice, o la propuesta teórica que él tiene, es que justo el día, o sea, las fechas de floración del tunicata van a coincidir con las fechas de floración del teocincle. O sea, las polinizaciones van a coincidir. Entonces, que van a compartir ese polen, el teocincle con el maíz tunicata, y eso va a formar unos híbridos. Y esos híbridos, o sea, son los que conocemos como maíz nativo o maíz criollo, que por ejemplo muchos preferimos que se diga maíz nativo. Maíz nativo porque es el que vivió o el que se llevó a cabo pues todo el proceso de domesticación. Entonces, por eso es muy, muy importante la concepción que se va a tener desde las culturas originarias, porque para ellos, o sea, el proceso del maíz ha llevado miles de años. O sea, no es un proceso de un día a otro. Por ejemplo, se habla de 9,000 años de domesticación del maíz.
Entonces, o sea, esa es la importancia que tiene, porque es toda una historia que hay detrás, pues, de cada una de las mazorcas. Por ejemplo, acá tengo una que es extraordinaria, porque es un tunicado morado, con la tunicata morada y los granos morados. Se los voy a acercar para que lo vean. Este tipo de maíz, o sea, ¿qué va a contener? Va a contener una serie de elementos que nos va a permitir que no antioxidantes o sea, este color, o sea, por eso es que dice que el maíz sana, porque este color son los colores de los antioxidantes que se van a manifestar en este tipo de mazorca y que van a ser la punta para poder elaborar bebidas, por ejemplo, fermentadas, como la atole que se prepara en San Juan Ixtenco, que es una bebida fermentada a partir de maíz morado. Entonces, este maíz morado, o sea, también va a tener un uso ritual y no solo en Mesoamérica, o sea, o en la región mesoamericana, sino también en la región peruana, o sea, en la zona incaica. Por ejemplo, aquí tenemos otra mazorca. Miren, si ustedes vean la peculiaridad, si yo corto, el olote va a ser morado. Aquí les levanto. El olote y el grano es morado. Pero, por ejemplo, en este caso, yo tengo otro tipo de mazorca, que es un maíz más, si se dan cuenta, más homogéneo. Pero la mazorca, perdón, el olote no es morado, es blanco. Entonces se dice que el maíz más difícil para poder cultivar es el maíz morado, tanto de olote como de mazorca y de hoja. O sea, ese lleva un proceso de domesticación mucho más amplio. Y este maíz en particular, para los habitantes de San Juan Ixtenco es muy valioso porque también ellos tienen la tradición, pues, de que no a cualquiera se les da. O sea, este maíz se elige la mano que lo deba de cultivar. O sea, porque pueden sembrar ellos los granos de maíz morado, pero eso no significa que salga el maíz morado. O sea, es algo muy extraño, pero por eso es que se dice que es una cuestión de que es un ser vivo, o sea, es un espíritu, o sea, va más allá de lo que nosotros concebimos pues de manera productiva, o sea, a veces nosotros nos vamos, ¿no? Con esta mercadotecnia del cultivo, ¿no? Y sembramos, pero sembramos en un sentido, por ejemplo, de producción, de cuánto me va a dar, ¿no? Por hectárea, por metro cuadrado. Pero para muchas comunidades indígenas no es un sentido de consumismo o de producción, sino que tiene arraigado un valor simbólico el maíz. O sea, y ese valor simbólico, o sea, está desde el tipo de maíz. O sea, ¿para qué voy a ocupar este maíz? Si lo voy a ocupar para tortillas, si lo voy a ocupar para pinoles, si lo voy a ocupar para algún ritual, si lo voy a ocupar para sanar alguna enfermedad. Entonces, todo eso se suma por ejemplo, o sea, a veces no es que me dé los rendimientos en producción, pero es el maíz de autoconsumo. Este es el maíz que yo voy a comer durante todo el año. Entonces, todo eso se suma cuando nosotros, pues, estamos inmersos pues, en el mundo de la milpa. Pues, voy a pasarles otra imagen. Bueno, aquí les dejo la cita porque luego me preguntan de dónde saqué las imágenes. Entonces, aquí está, pues es el Códice Florentino, libro 11, capítulo 13 de los mandamientos, consultado en Librería del Congreso, que es la que la tiene todo escaneado. Pueden ustedes consultar los 12 libros que conforman el Códice Florentino. Y pues también les dejo el link para que ustedes lo puedan, de todos modos, pues ahorita te lo comparto para que ustedes puedan consultarlo cuando requieran, porque hay mucho más en el Códice Florentino. O sea, yo solo estoy tomando una pequeñísima parte de todo lo que integra, pero están, por ejemplo, desde los tipos de tierras, tipos de casa, diversidad de cuevas, animales. Por ejemplo, para los que también trabajan herbolaria, pues puede ser un buen texto a consultar. Y bueno, aquí esta es la parte que les quiero mostrar. Por ejemplo, este es un teocincle.
Aquí tenemos lo que sería una división del teocincle con sus granos y aquí tendríamos una mazorca arcoíris. Entonces, pues en estas combinaciones, en estas hibridaciones, pues es que nosotros, o sea, se ha logrado pues la domesticación del maíz. Aquí estoy, por ejemplo, en San Juan Ixtenco y ya estamos justamente con la investigación, o sea, el primer contacto que tuvimos. Y yo por eso te decía que no, yo no era la guardiana del maíz. Porque, porque aquí en este público, ahí sí están los que son los guardianes del maíz y está Don Cisneros, Xoni, que él sí es que su familia sí es un custodio, sí han sido custodios del maíz, principalmente su mami, que aquí está en la imagen, que es el de que aparece como moto. Creo que le ha costado un poco de trabajo estas nuevas tecnologías, pero no sé si gusta saludar, don Cisneros. A ver, abra su audio para que salude y usted se presente. Creo que ahí ya está prendido su audio. Ya lo escuchamos. Buenos días. Estamos trabajando con los maíces. La estamos escuchando. Sí, no sé si puede encender su cámara para que lo conozcan. Está mi jefa, está mi material de trabajo. Estamos haciendo igual las prensas, estamos desgranando. Estamos aquí en todo. Muchas gracias, don Cisneros. ¿Nos puede platicar tantito de su mami? Dígales cuántos años tiene y desde cuándo siembra maíz. Tiene 86 años. Tiene 86 años, ¿verdad? Sí, 86. Ajá. Y ella, díganos de qué. Pues aquí sigue trabajando aquí en el campo. Todavía no terminamos de cosechar bien, estamos de sobra. Bueno, voy a explicar un poquito. Sí, ¿cómo ve usted? Muy bien, pues muchas gracias. Salude a todos para que lo conozcan. Miren, les está enseñando un poquito de dónde está su mami para que la conozcan. Ella es la señora Tsoni, tiene 86 años y ella es una custodia real del maíz, o sea, ella es la que ha preservado en San Juan Ixtenco pues todas estas variedades y también el idioma. Ella es ñañú, entonces que nosotros conocemos como otomís, pero para que ustedes puedan ver que esto es algo comunitario, o sea, no solo pertenece a una persona, sino que son muchas manos, son muchas personas que a lo largo de su vida pues han hecho esta labor y entonces pues agradecerles a ellos, porque gracias al conocimiento de la señora Tsoni es que nosotros podemos hablar en este momento, por ejemplo, del maíz morado. Aquí tengo el maíz morado o negro. Ajá, maíz morado, negro. Ajá, y miren, ahorita se los van a mostrar ahí en una manita para que vean que ese es el maíz morado. Ese es el que se utiliza para hacer el atole agrio allá en San Juan Ixtenco. Aquí está uno menos morado. Y va en tonalidades, va también graduado. Entonces. Y aquí está uno menos morado. Sí, entonces vean, o sea, toda la diversidad de maíz, o sea, no solo es una variedad, sino que es toda una serie de multicolores los que se dan y los que se ofrecen en la milpa. Y de aquí tengo la azul. A ver si esas ristras o atados o trenzas, como ellos le llaman, también representan el quinzcunce, o sea, cuando se hace la trenza, que significa pues los 4 rumbos, y también van a estar ligadas a la deidad de Quetzalcóatl. Eso también se le conoce como un Quetzalcóatl. Entonces, ajá, entonces. Aquí tengo las mazorcas de la que usted mencionaba. Aquí están les llamamos cuatitos. Ajá, los cuatitos o las mellizas, estas. Las mellizas. Miren, ahí está un cuatito en morado, o sea, es algo también muy, muy increíble. O sea, vean desde cuándo ya tenemos mellizas, desde el Códice Florentino, eso están mencionadas, o sea, desde 1500.
Y hasta nuestra fecha siguen en nuestra tierra este tipo de mazorcas. Miren, vea, ahí está otra mazorca cuatita. Estas también se utilizan para curar o para dar masaje. Esa es, para algunos las conservan también como curiosidad, pero vienen pues desde un maíz primitivo. Miren, o sea, todos estos elementos, miren, esta es una mazorca, pero tiene más hijitos, las que les está mostrando. Tiene como 4 o 5. Entonces, en un mismo lote se forman también. Para algunos, estas mazorcas son conocidas como maíz granada y sería otra variedad de maíz. Y miren, vean a su mami, la verdad que es todo o sea, es la gente real, o sea, es la gente que siembra, la gente que cultiva, la gente que cuida, esos son los verdaderos custodios, los que preservan, o sea, porque durante el siglo XIX se dio un edicto, o sea, por ejemplo, para la zona de San Juan Ixtenco, de quemar todo el maíz indio, que se quemara. Y entonces muchas personas de San Juan Ixtenco, ¿qué hicieron? Lo conservaron entre cenizas para poderlo cultivar entre milpas y preservarlo hasta ahora. Bueno, pues muchas gracias, don Cisneros. Voy a apagar la cámara de usted para continuar acá con la presentación. Vamos a sí. continuar. Pues miren, entonces aquí les presento yo la imagen. O sea, esto es también de San Juan Ixtenco. Vean, este es el maíz morado también. Y vean el olote, los cabellos también son morados. Entonces, este es el que es por antonomasia el maíz, pues más representativo, pero también que lleva pues un sentido de ritual y ceremonial. Aquí este maíz lo puse así de cerquita porque este maíz es el rojo granada. Y también pues regularmente tienen algunas manitas, o sea, en el mismo lote salen algunos y por eso se le conoce como maíz granada. Durante los años 30, el investigador Pan Durán, que él venía de la India, fue el maíz que sembró, o sea, fue el maíz que cultivó aquí en el campo experimental de Chapingo, pero y él decía que justamente pues esta variedad pues era como algo sorprendente, ¿no? Dentro del mundo del maíz. Aquí, por ejemplo, les presento una mazorca completa de maíz morado para que ustedes se percaten de todos los detalles. Las hojas, los granos, los cabellitos, todos son morados. Entonces, pues, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje es que sembremos maíz, o sea, que consumamos nuestro maíz también y que cuidemos este maíz porque pues les voy a presentar pues otro maíz que no es maíz. Este maíz. Hola. Hola, buenas tardes. Miren, este maíz es un maíz transgénico para su conocimiento. Y este es el que actualmente se está sembrando en muchos campos de México. Pero ¿qué pasa con este maíz? Si ustedes se dan cuenta, este apenas fue cortado, no tiene muchos días que se dio el corte, pero ya los granos ya se ven muy secos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que toda la cantidad de almidones, o sea, no son suficientes. O sea, este maíz no sirve para hacer harina, no sirve para hacer tortilla. O sea, es un maíz que solo, ¿qué hacen? Regularmente es forrajero o se come hervido. Y es el maíz que vemos, por ejemplo, en muchos supermercados. Y este maíz es el que se está introduciendo pues en los territorios nacionales. Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Pues tratar de preservar nuestro maíz criollo. ¿Por qué? Porque este maíz tiene una característica. Hagan de cuenta que este maíz cuando siembren los granos van a ser infértiles. O sea, para el siguiente ciclo no me va a servir. Voy a tener que volver a comprar semilla para volverlo a sembrar. Y igual, o sea, entonces, ¿y qué hago? Lo consumo junto con un paquete tecnológico. Y ahora miren, les voy a presentar la belleza del cacahuacintle. Este es un cacahuacintle. Vean el grano. Este es un maíz ya seco, no es un maíz fresco. Pero vean cómo se conserva la forma del grano, el tamaño. O sea, esto, o sea, vean, o sea, no necesita uno mucha ciencia para decir la cantidad de nutrientes que tiene esta mazorca frente a esto.
O sea, vean, todavía conserva todos sus almidones. O sea, yo lo agarro y está duro. O sea, vean cómo está cada uno de los granitos. Y este maíz, o sea, también fue cultivado allá en San Juan Ixtenco. Pero, o sea, la tierra tiene la capacidad de darnos, pero, o sea, y si nosotros la cuidamos, pues es muy dadivosa, pero si nosotros también hacemos abuso de ella y empezamos a implementar, por ejemplo, ¿qué pasa? Que con este maíz vienen paquetes tecnológicos y nos hacen que consumidores, porque me dicen, mira, tienes que ponerle tanto agroquímico, tanto insecticida, tanto de todo esto, y entonces todo eso yo lo voy metiendo a la tierra. O sea, es lo que le doy de alimento a la tierra y voy dañando, o sea, el mismo suelo se va compactando y se va haciendo duro. Entonces, a veces, ¿qué es lo que nos dicen? No, es que usted va a trabajar menos. O le cambio, miren, yo me he encontrado con que les dicen, le cambio sus semillas, o sea, les cambio sus semillas de maíz criollo para que les dé yo de maíz, o sea, les doy, o sea, por ejemplo, usted me da 2 kilos de maíz criollo y yo le doy 20 costales de maíz transgénico. Pero eso significa que nosotros estuviéramos cambiando nuestros, hagan de cuenta que cada granito de esto es un diamante. ¿Por qué? Porque esto cotiza. Bueno, Esto forma el banco de germoplasma. Y entonces, cuando nosotros nos dan esto, ¿qué hacen? Homogeneizarnos y hacernos, pues sí, o sea, es como si nos dependientes del consumo y de la compra de este maíz. Entonces, por eso es bien importante para nosotros ir difundiendo que, que el maíz, o sea, debe de sembrarse, pero debe de cultivarse, pero sobre todo cuidarse porque o sea, estamos dejando, o sea, imagínense un maíz hecho en laboratorio, o sea, ¿cuánto llevó? ¿Les parece bien? 10, 15 años, frente a un maíz que ha sido domesticado durante 9,000 años. O sea, tan solo en temporalidad, o sea, no, o sea, es como si tú dijeras, voy a cambiar toda mi familia, todos mis ancestros, todo este peso, o sea, por una semilla que para empezar es infértil, o sea, es una semilla infértil y que con el tiempo no va a sobrevivir porque no está acostumbrada. O sea, hagan de cuenta que el maíz tiene esa memoria genética. Estas semillas saben que hubo sequía, que hubo lluvia, que hubo la mano que los cuidó. Por ejemplo, acá tenemos un arco iris, mira. Entonces, ellos lo saben, pero un transgénico no lo sabe. Entonces, esa memoria genética es que es la que hacen que la conservan los bancos de germoplasma. O sea, nos quitan la semilla para ellos conservarla y ellos la venden y la venden, o sea, en millones. O sea, por eso es que hay que tener cuidado, o sea, de preservar el cultivo y la siembra del maíz. Miren, por ejemplo, acá les voy a enseñar otra variedad que también es muy bonita. Este es un sangre de Cristo. Vean cada línea rojiza que sale. Este es un sangre de Cristo. Por acá, también maíz. Este es para el que se utiliza para el pinole, por ejemplo. Este es un rosa socoyulque. Miren, aquí les voy a mostrar otro sangre de Cristo con la masa. Entonces, no debemos nosotros de dejarnos engañar, o sea, de perder nuestra biodiversidad, nuestra agrodiversidad, pensando solo en números de producción, sino también debemos de pensar en conservación. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o algún comentario que quieran preguntarme algo en especial. Aprovechense porque pocos días de estos. yo puedo. Adelante, sí, adelante. Pues tengo una pregunta, no sé, digo, al final de cuentas es una cuestión alimenticia Sí, y las tendencias demográficas indican que pues, las zonas rurales van a ir bajando su población y las urbanas van a ir creciendo. Eso va a implicar pues una mayor demanda de granos y de alimentos baratos, ¿no? Y sin nutrientes y demás. sí. Entonces, ¿cómo sería tú como estudiosa del tema y como has visto la realidad de las cosas,
¿cuál sería como la vía? Ahorita igual hay una política que encaminada a bajar el uso de fertilizantes nitrogenados, me parece, ¿no? Sí. Pero si los dejan de usar, o sea, si dejan de usar el paquete tecnológico ahorita para las semillas, pues no se alcanza a cubrir como la demanda de las zonas urbanas. Entonces, ¿cuál Claro. sería la estrategia? Porque igual las nuevas generaciones ya no se están quedando en el campo, están emigrando. La mayoría de la gente que sigue cultivando la milpa y demás ya es gente arriba de 60 o más años, y pues terminan ellos su vida y pues no va a haber un relevo generacional porque pues, los jóvenes se salen a vivir a otros lugares. Entonces sí está bien complicado ese asunto así como yo lo veo, pero tú ¿cuál sería como la ruta para que no pase esto? Mira, yo lo que difundo y lo que a todos les digo, siembren donde puedan. Sí, o sea, luego me tiran de a loca, ¿no? Pero es que sí, o sea, siembren y siembren donde pueda, porque es una responsabilidad de todos. O sea, lo que tú vas a consumir dentro de unos años va a ser tu responsabilidad. Y bueno, se los voy a decir así bien, tal cual como me lo acabas de decir, o sea, como el mundo huele a guerra. O sea, ya estamos en guerra. Hay unos que no se han dado cuenta, pero ya estamos en guerra. O sea, Europa ya empezó a colapsar y en breve, o sea, muchas economías van a empezar a colapsar. Y nosotros, la verdad que somos bien afortunados porque el clima de México nos permite cultivar hasta en la azotea. O sea, no necesitamos las extensiones territoriales, o sea, de decir, es que no tengo, no, o sea, no hay pretexto. O sea, cada quien tiene que empezar a hacer su huerto urbano, si está en la ciudad, regresar con sus abuelos, preguntarles. O sea, es una tarea que nosotros tenemos y precisamente por eso es mi función, o sea, ir difundiendo, ir dando voz, ir concientizando de que lo que viene, o sea, imagínense, o sea, una guerra, ¿qué significa? Bueno, yo, por ejemplo, viví en Japón y conocí ahí Hiroshima, donde cayó la bomba atómica. O sea, significa que la tierra queda infértil, o sea, no pueden sembrar en Hiroshima. O sea, queda tan seca la tierra, tan desgastada con toda esa radiación que no se puede sembrar. El mar queda colapsado. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en un primer momento, no hay luz. O sea, una guerra, no hay luz. Lo que sigue, o sea, era lo que decían, o sea, ¿dónde está la leña? ¿Dónde está lo que juntabas? ¿Dónde está como tu supervivencia? No hay luz, o sea, no va a haber celulares, ni televisiones, ni nada de eso, o sea, va a ser una cultura sin luz. Dos, no va a haber alimentos, porque nos hemos olvidado de esa parte. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que dicen? No vivan en zonas urbanas, porque entonces te van a, o sea, lo primero que va a colapsar son las zonas urbanas. Y la otra, o sea, que también es responsabilidad de nosotros, ¿qué hemos aprendido a hacer? O sea, por ejemplo, cada vez más personas, o sea, como tú dices, no se acercan al campo, pero aparte de eso, o sea, o sea, es como tu conocimiento mismo, o sea, ¿cuál ha sido tu camino? ¿Hacia dónde te diriges? O sea, cuál ha sido tu proyección? O sea, si has sido músico, cantante, pero ahora te das cuenta, o sea, ve la generación, ¿qué generación es? ¿No? Ni estudio, ni trabajo, ni nada. Entonces, o sea, ¿qué hacemos como sociedad? O sea, ni siquiera eres capaz de producir tus propios alimentos y el dinero no va a existir porque, o sea, en un colapso mundial, la gente, o sea, ¿de qué te sirve un billete? O sea, de nada, o sea, todo se incrementa. Vean los costos cómo están, el gas, o sea, cómo empieza a subir. Así empezó, o sea, en 1929, el colapso, o sea, empezaron a subir los precios. Después, ¿qué pasó? Se cayó el mercado de valores, la bolsa de Nueva York. La gente no tenía para comer. ¿Por qué? Porque tú qué vas a intercambiar. O sea, ¿tú qué vas a intercambiar? O sea, un billete, una moneda no te sirve porque la gente no lo quiere. O sea, ¿qué quieres? Alimento. ¿Y que lo cambias por alimento?
Entonces, o sea, realmente hay que ver, o sea, hay que concientizarnos y ese es un proceso lento y tardado, pero el problema es que ya nos pisan los talones los movimientos actuales. O sea, no es como que tú digas, ah, sí, tengo 10 años, tengo 5 años, no. La vida, el tiempo, vean las noticias, busquen en internet, vean la situación que está ocurriendo, o sea, con Rusia, ¿qué están diciendo? El principal granero de Europa, que es Rusia y Ucrania con el trigo, no lo están vendiendo, lo están almacenando. Porque, ¿qué pasa? Si huele a guerra, ¿qué hago? En lugar de vender, ¿lo que hago? Lo digo, primero mi pueblo y después los otros. Primero reservo los granos para la nación rusa y lo que quede, si es que queda, para otras naciones, pero no lo voy a vender. Y ahora, por ejemplo, el problema es que tú tienes una semilla transgénica. O sea, por ejemplo, nosotros en el siglo pasado teníamos maíz criollo. ¿Y qué hacíamos? Pues de este maicito me sale más. Pero con el maíz transgénico no hay reproducción. Entonces, ¿qué te están diciendo? Solo tienes un ciclo de vida. O sea, imagínense lo grave y catastrófico que es eso. Porque, o sea, por ejemplo, digamos, pasa y dicen, ¿saben qué? Cerramos el mercado internacional y ni siquiera semilla transgénica hay. Ay, ¿qué hacemos? Ni siquiera un maíz de un ciclo, o sea, que sería el maíz transgénico. Te están vendiendo. ¿Con qué te vas a alimentar? O sea, es grave, porque, por ejemplo, este que hacemos, como Don Cisneros que les muestra, lo almacena, lo puede almacenar y al siguiente ciclo lo siembra y se le da. Pero nosotros, o sea, y lo digo en el sentido de, como lo acabas de decir, como urbanos, como personas de ciudad. Entonces, precisamente este mensaje es eso, difundir, siembra donde puedas y lo que puedas. O sea, miren, yo les juro que yo no tiro ninguna semilla. Todas las siembro. O sea, si me comí una naranja, la siembro. Si comí capulines, lo siembro. O sea, todo eso es el ejercicio que uno va haciendo, pero es poco a poco. O sea, no necesita uno ser técnico o no, no, no. O sea, la verdad que hay que aprovechar ahorita que todavía tenemos los medios de información a la mano, o sea, métanse a internet y de, ¿cómo se siembra? Y vámonos, o sea, lo que puedan, o sea, yo los invito a decir, no es un consejo que dejen al aire, o sea, realmente lo que puedan hacer. Ujú. No sé si tengan alguna otra duda. Hola, Viole. Adelante. Otro tema que va como de la mano de este asunto, hace unos años comenzó igual el mercado agrícola pues a cotizar en las bolsas de valores y hubo muchos empresarios que comenzaron a apostar por a comprar tierras de cultivo y precisamente implementar todos estos paquetes tecnológicos, desplazando a las familias de sus tierras y convirtiéndolas en peones, similar como pasa con la minería o con otro tipo de grandes industrias. La agricultura la vieron como precisamente por este tema de la alimentación como una inversión bastante viable, más que los bienes raíces en muchos casos. Entonces, mi pregunta, ¿cuál además de sembrar las semillas que tengamos a disposición en el espacio que tengamos disponible, ¿cómo sería otro mecanismo u otra forma de ayudar, por ejemplo, o de concientizar a la gente para que conserve sus tierras eh, y que no cedan a venderlas, pues, por ejemplo, en el caso de Atenco, que se vio el interés por conservar todas sus tierras y no venderlas para el aeropuerto y surgió ahí una desgracia, ¿no? Una represión tremenda en contra de todos los ejidatarios. Es- sí, Sí, es- fíjate. Sí, tienes toda la razón. Ese es un caso muy sonado en Atenco, o sea, la situación que se ocasionó por lo de los territorios. Por ejemplo, ahí puedo decir que podemos después, si ustedes nos lo permiten, pues conocer al doctor David Pájaro.
que él ha sido un gran luchador de ahí, de esa zona. ¿Y por qué? Porque, miren, o sea, vean cómo juega estratégicamente el mecanismo neoliberal. O sea, voy a decirlo, porque ¿cuáles son las mejores tierras? O sea, ellos lo saben. O sea, el mercado sabe dónde están ubicadas las mejores tierras y son de las que empiezan a apropiarse. Otro, número dos, saben qué sembrar y cómo sembrarlo. O sea, realmente hacen, o sea, unas tecnologías de punta impresionante que difícilmente compiten contra el campesino. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, justamente hacen esa lucha, ¿no? O sea, entre yo produzco para ganar números y a ti te voy haciendo menos, ¿no? Se te voy arrinconando a modo de que, ¿qué haces? ¿Qué hacen? Regularmente, o sea, uno, se van de su país, sí, de su país, por ejemplo, en el caso de México, y se van a Estados Unidos. ¿Y qué hacen en Estados Unidos? Díganme quién cuida los campos de Estados Unidos. El 90% mano de obra mexicana, mano de obra que mesoamericana, o sea, guatemaltecos, salvadoreños, o sea, costarricenses, o sea, toda esta zona, o sea, van y ¿qué hacen? Cuidan los campos de cultivo de los Estados Unidos. O sea, lo primero sería no irte, o sea, quedarte aquí, o sea, ¿por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por ese sueño americano, ¿no? De vida americana, de estatus americano. Luego, tres, aparte de eso, o sea, la otra, que dejamos de transmitir nuestros conocimientos, porque como ya nos fuimos, ya salimos, entonces ya no heredamos, no tenemos a quién heredar. Entonces, eso es algo importante, heredar los conocimientos, o sea, los que saben sobre maíz, heredarlos a las futuras generaciones, o sea, enseñarles cómo se hace, cómo es este proceso. No se escucha. Hay mucha gente ávida, hay mucha gente ávida sobre el conocimiento de los campesinos. O sea, y entonces, pues ahí integrar, ¿no? Integrar. La otra es qué consumes. O sea, desde tener esa conciencia de qué estoy consumiendo. O sea, por ejemplo, que a quién le estoy comprando las verduras. O sea, por ejemplo, pareciera a veces, es que me sale 5 pesos más caro si lo compro con tal persona, ¿no? A que si lo compro en tal lugar. Y, por ejemplo, yo también los invitaría a dejar de visitar, por ejemplo, Walmart, Sam's Club, o sea, todo este tipo de empresas, porque ellas monopolizan los precios. O sea, por ejemplo, ¿qué hacen con el campesino? O sea, van con su tonelada de lechuga y ¿a cuánto se las dan? A 70 centavos por pieza. O sea, no recuperan ellos lo que realmente, o sea, el trabajo, ¿no? Entonces, pues empezar a comprar directamente con las personas, o sea, decirles, a ver, ¿quién está sembrando hacer esa promoción? Ah, pues nosotros, a ver qué les compro, qué intercambiamos. O sea, es empezar a hacer mercado comunitario, también es otra estrategia. Todo eso va sumando, o sea, por ejemplo, dejar de consumir tanto de envases, o sea, todo esto que contamina, ¿no? Y empezar a sumar, o sea, también cómo me traslado, ¿no? O sea, qué nivel de vida yo quiero alcanzar, esa es una cuestión de conciencia también. ¿Por qué? Porque nos hacen consumistas. ¿Cuántos vestidos necesitas? ¿Cuántas playeras necesitas? ¿Necesitas tenis marca Nike? Claro que no. O sea, comprémosle a nuestros hermanos. O sea, a ver, está vendiendo alguien guaraches, vamos y le compramos. Está vendiendo alguien una blusa que bordó, vamos y les compramos a ellos. Entonces, esa forma de hacer comunidad, la que pues también es otra estrategia. Y pues no sé, yo creo que ya una última pregunta y y finalizamos. ¿O alguna otro comentario? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta un Sí, poco técnica. sí. Se dice en la economía que la peor calidad de tierra es la que pone el precio. Entonces yo quisiera preguntar si en la práctica eso es cierto. Mira, acabas de dar con un tema que da para hasta un seminario, que es también el tema de mi tesis, que es la tierra, o sea, la cuestión tierra. No hay tierra mala, no hay tierra, o sea, todas las tierras son potenciales para algo. El problema es que a veces, o sea, por ejemplo, hay una tierra
que te puede resultar muy buena para cierta variedad de planta, otra tierra que, por ejemplo, para preservar bosque. O sea, no hay tierra mala, solo hay que saber qué tipo de tierra tenemos y, o sea, y cuidarla y saber para qué es buena. Por ejemplo, justamente el doctor David Pájaro, que él es edafólogo. ¿Qué quiere decir edafólogo? Especialista en tierra, especialistas en suelos. Él nos comentaba algo muy importante. Él hizo un mapeo sobre las tierras que existen en Atenco, en el municipio de Atenco. Entonces las marcaba, ¿no? Con diferente coloración y todo. Y lo más interesante es que los mismos campesinos estaban conscientes de que a veces en una parcela existen dos tipos de tierra. O sea, no es homogénea la tierra. Entonces, por ejemplo, hay tierra que tiene, por ejemplo, tú ves una profundidad de 10 centímetros. Esto te sirve para un cierto cultivo. Hay tierras que tú ves una profundidad de 40, 50 centímetros, colores, ¿no? Tienes tierras amarillas, rojizas, verdosas, grises, negras. Entonces, por ejemplo, él decía, o sea, que los mismos de manera comunitaria se habían puesto de acuerdo qué hacer en cada espacio con esa diversidad de tierra. El problema actual es que también nos empiezan a acercar, ¿no? O sea, de las acciones o de lo que tienes que hacer o de lo que tienes que implementar. Y entonces, por ejemplo, yo tenía una tierra que era apta. Pues les voy a decir, por ejemplo, el caso de Cuetzalan. Yo tengo una tierra apta que está en bosques templados, que es apta para café. Y que les dijeron las dos a los de Cuetzalan, a esta zona, ¿saben qué? Su tierra es buena para la papa. Y entonces, ¿saben qué empezaron a hacer? Empezaron a desmontar y que desmontaron sus bosques. Entonces, a veces no es bueno como irnos con estas voces, ¿no? De lo que me dicen, sino tenemos que irnos cuestionando más allá, o sea, a realmente ver, o sea, y no hay más que yo les digo, que vayan, por ejemplo, a la historia, pregunten, o sea, la historia nos da respuestas, porque ustedes preguntan, bueno, ¿y esto a qué se dedicaban? ¿Qué cultivaban? ¿Qué hacían? Y nos van sumando respuestas para lo que es apto. Ahora, claro, en precios, o sea, si hablamos de mercado internacional, voy a hablar para el caso de México porque es el que yo más conozco. Para el caso de México, híjoles, somos bien, o sea, la riqueza no está en el dinero, la riqueza está en la tierra, porque casi nuestras tierras son productivas. O sea, nosotros no tenemos las heladas que pasan en otros países. Ahí es otro factor importante, el clima. Nosotros no tenemos, o sea, por ejemplo, tenemos líneas litorales. O sea, vean, tenemos el Golfo y el Pacífico, dos salidas al mar. ¿Qué otro país tiene salida? O sea, son escasos los países que tienen dos salidas al mar. Entonces, nosotros debemos de ver que a veces lo que nos dicen no es tan cierto. Y justamente en el Capital de Carlos Marx, que dice cuál es, o sea, que tenemos los medios de producción, pero estos medios de producción donde se utilizan en la tierra. Entonces, es lo que quieren, o sea, que ahogar para que la gente venda y ellos hacerse extensionistas. ¿Qué quiere ser extensionista? Que cada vez más tierras, más tierras, más tierras y vamos a tener paisajes de monocultivos cuando deberíamos de tener una mayor biodiversidad. Por ejemplo, ahora que existen, por ejemplo, en muchas zonas que son los servicios ecosistémicos, ni siquiera tienes que sembrar nada porque ya el oxígeno que da tu espacio, o sea, que da ese bosque, que da esa selva, es un servicio ecosistémico y ese genera un valor agregado, o sea, conservar esos servicios ecosistémicos. Entonces, realmente que es todo un tema, o sea, por ejemplo, la relación costo-beneficio y valor de la tierra. Creo que podría ser hasta tema pues, de muchas más investigaciones. Pues yo creo que, no sé, ya terminaríamos. También, pues invitarles, o sea, a que pues vamos a hacer una caravana sobre el maíz ahora en diciembre, entonces están cordialmente invitados, sería el 13 de diciembre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a decorar con maíces, vamos a hacer una ofrenda a la tierra ahí en la Basílica de Guadalupe, con el sentido pues de agradecerle, ¿no? Lo que nos ha dado y hacer pues oración y bendecir nuestras semillas
y que el próximo año pues también sean buenas las cosechas para todos y todas. Y no solo me refiero a cosecha de productos, sino cosecha de vida. No sé, Yasmin. Pues bueno, no Muchas solamente darte gracias. las gracias por el apoyo, por compartir y por darnos así como una sacudida de reaccionen, reaccionen, reaccionen. Así que no, se me hizo increíble también como que estuviera la persona que te ha compartido conocimiento y que te han compartido para que tú sigas difundiendo su parte de su voz y me encanta. Ya comprendí por qué voz y todo el rollo, así que pues nada, familia, que nos llevamos mucha tarea, así que si quieren saber un poco más de Violeta, cuando lo veas en repetición, aquí vas a encontrar o donde puedes saber más sobre ello, te vamos a dejar aquí unos enlaces. Y bueno, eso es todo por hoy, así que un don te deja Madi, neganse Watohu. De todo corazón, muchas gracias y hasta que nos volvamos a saludar. Gracias, Violeta. Muchas gracias a todos. Creo que Olivia quería decir algo, entonces. Adelante. Quería preguntar sobre los códices. ¿Cómo nos los podrías compartir para tener ese conocimiento? Bueno, esa teoría, ¿no? Obviamente para estudiar. Sí, ¿Nos pues los puedes miren. compartir? O si tienes algún correo donde nos podamos poner en contacto contigo. Mi correo electrónico es violetafn17@hotmail.com y los voy a, ahora que suban lo del programa, de todos modos los escribo para que pues ustedes estén en comunicación. E igual, o sea, también si alguien necesita semillas, si alguien quiere sembrar, con todo gusto acérquese y pues lo asesoramos. O sea, la verdad que pues yo estoy trabajando ahorita en el Departamento de Sociología Rural en la Universidad Autónoma Chapingo, entonces pues ahora sí que sepan que tienen una hermana, un compañero en esa área y que cualquier duda, pues estamos para servirles. Y si no soy yo la que sabe la respuesta, pues buscamos a quien les pueda asesorar en lo que ustedes necesiten. Pues es un placer y pues agradezco a todos. Muchas gracias a la familia Sony por estar aquí, por vernos, a los compañeros que nos hicieron favor de estar y pues tengan ustedes un excelente día y pues estamos aquí con el corazón. Muchas gracias, mamita Sony, cuídese mucho. Muchas gracias, nos vemos, feliz día, hasta luego. Sí, Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias.